Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Soy María del Rosario Pérez Vigueras, estudiante en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa del primer semestre en el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. Me encuentro cursando la asignatura Bases Fisiológicas y Genéticas con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y en este episodio analizaremos el artículo denominado La revisión de la firma epigenética de la enfermedad coronaria en respuesta al abandono del hábito de fumar, desde la ciudad de Puebla, hoy 28 de abril de 2024. En este video nos embarcamos en un viaje fascinante para comprender el papel de la metilación del ADN en la lucha contra la enfermedad coronaria en respuesta al abandono del hábito de fumar, una de las principales causas de muerte a nivel mundial a través de la discusión del artículo, la revisión de la firma epigenética de la enfermedad coronaria en respuesta al abandono del hábito de fumar. La enfermedad coronaria, también conocida como cardiopatía isquémica, es una condición que afecta al corazón y a los vasos sanguíneos que la rodean. Cuando las arterias se obstruyen por depósitos grasos que se conocen como ateromas, el flujo de sangre al corazón se reduce, lo que puede provocar dolor en el pecho, dificultad para respirar e incluso ataques cardíacos. Lamentablemente, más de 9 millones de personas mueren cada año debido a la enfermedad coronaria, y hasta el 90% de estas muertes pueden prevenirse. Los métodos actualmente aceptados para diagnosticar la enfermedad coronaria estable por la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología incluyen pruebas de esfuerzo con electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo farmacológicas con ecocardiograma, imágenes de perfusión miocárdica, angiografía coronaria por tomografía computarizada y algunas angiografías coronarias. La elección de qué pruebas se emplea depende de la serie de factores incluidos, el grado de sospecha clínica de enfermedad coronaria, la capacidad de hacer ejercicio, la probabilidad de experimentar eventos de alto riesgo y la disponibilidad de recursos para realizar las pruebas. A pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento, aún existe la necesidad urgente de desarrollar métodos más efectivos y menos invasivos para evaluar la efectividad de las intervenciones y personalizar el cuidado en los pacientes. En este contexto, la metilación del ADN surge como un potencial biomarcador y una herramienta prometedora para abordar este desafío. La metilación del ADN es como una capa o una etiqueta de instrucciones que se coloca sobre nuestros genes. Esta etiqueta puede activar o desactivar ciertos genes, influyendo en cómo funciona nuestro cuerpo. Por eso se le dice biomarcador. Imagina que los genes son como las recetas de un chef. La metilación del ADN decide qué recetas se cocinarán y cuáles no. Si se apaga una receta importante para la salud del corazón, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. En el caso de la enfermedad coronaria, la metilación del ADN puede verse alterada por factores como el tabaquismo, la mala alimentación y el estrés. Estos cambios en la metilación pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, como ya lo dijimos, la metilación del ADN es un campo de investigación en rápido crecimiento. La ciencia que se encarga de ello, o de estudiar este tipo de metilaciones, es la epigenética, y tiene gran potencial para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad coronaria. En un futuro, podría usarse para identificar a las personas que necesitan cambios en su estilo de vida o el tratamiento preventivo. También para diagnosticar la enfermedad coronaria de manera más temprana y precisa. Y finalmente podría usarse para monitorear la respuesta al tratamiento, y esto es para ver si un tratamiento para la enfermedad coronaria está funcionando. Entonces, ya sabemos ahora que la metilación del ADN es un proceso que regula la expresión génica, es decir, la capacidad de nuestros genes para producir proteínas. Estudios recientes han demostrado que los cambios en la metilación del ADN están asociados con el desarrollo y la progresión de la enfermedad coronaria.
En este video analizaremos un estudio fascinante que explora la relación entre la metilación del ADN y el éxito para dejar de fumar, un factor de riesgo importante para la enfermedad coronaria. Este estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Iowa, examinó a 39 fumadores que participaron en un programa para dejar de fumar basado en incentivos. Los participantes recibieron $400 para dejar de fumar, verificado en cada visita de seguimiento, y se les pidió que no usaran medicamentos para dejar de fumar. La metilación del ADN se analizó utilizando ensayos de PCR digital sensible a la metilación, una técnica de laboratorio precisa y sensible. El PCR o reacción en cadena de la polimerasa es una técnica de diagnóstico molecular de la que seguramente ya has escuchado hablar. Es una técnica de diagnóstico utilizada para el SARS-CoV-2. Se recolectaron muestras de sangre en la admisión y en los seguimientos a los 30, 60 y 90 días. Se evaluó el tabaquismo autoinformado y se midió la intensidad del tabaquismo mediante un marcador que es CG05575921 y se analizó la metilación del ADN del dinucleótido CG05575921 y 6-LOCI en la prueba de precisión CHD. Se utilizó regresión lineal para evaluar la relación entre la metilación del ADN y el tabaquismo. Se utilizaron pruebas de TED-Student para comparar los grupos, y se utilizó la corrección de Bonferroni para ajustar las comparaciones múltiples. Ahora veamos cuáles son sus resultados. La mayoría de los participantes eran blancos, en promedio de 40 años, y el 56% eran hombres fumadores empedernidos. Dentro de sus hábitos de tabaquismo, encontramos que fumaban en promedio 17 cigarrillos por día, con un consumo previo de 28 paquetes por año. La cotinina, que es un compuesto químico que se produce en el cuerpo cuando se metaboliza, cuando se metaboliza la nicotina, la sustancia adictiva principal del tabaco. Es como una huella digital que deja la nicotina en nuestro organismo. Sus volúmenes promedio fueron de 278 nanogramos por mililitro. En el transcurso del estudio a 90 días, 22 sujetos exhibieron niveles indetectables de cotinina en las 3 visitas de seguimiento, mientras que 17 sujetos restantes exhibieron un valor de cotinina positivo en una o más visitas de seguimiento. En general, aquellos niveles de cotinina negativos en las 3 visitas redujeron la intensidad del tabaquismo, más que aquellos con una o más pruebas de cotinina positivas. Pero ambos grupos tuvieron disminuciones en la ingesta autoinformada y aumentos en la CG05575921, que es la metilación de ese dinucleótido. La metilación por promedio de CG05575921 fue del 52%. Se observó una relación significativa entre la metilación del ADN en este sitio específico y la intensidad del tabaquismo. Un nucleótido es, en términos burdos, un escalón en la escalera de caracol que forma el ADN. A medida que los participantes reducían su consumo de cigarrillos, la metilación también disminuía. Antes de seguir, quiero hacer un paréntesis para introducirte a un nuevo concepto que es LOCI. En el contexto de la genética, LOCI es el plural de locus. Un locus, también conocido como locus genético, es una posición específica en un cromosoma, donde se encuentra un gen o marcador genético particular. Se puede pensar en un locus como una dirección de una casa en una calle. Cada cromosoma tiene miles de loci, cada uno con un gen o un marcador genético específico. Más interesante aún, el estudio encontró que 5 de los 6 loci de la prueba Precision CHD, un test de diagnóstico recientemente desarrollado para la enfermedad coronaria, exhibieron una revisión
una reversión significativa en la metilación asociada a la enfermedad coronaria en función de CG055-75921. Esto indica que la metilación del ADN puede usarse para monitorear la respuesta al tratamiento de dejar de fumar y evaluar el riesgo de enfermedad coronaria. Exhibieron una reversión significativa de la metilación asociada a la enfermedad coronaria en función de CG055-75921, que indicó una reducción de la intensidad del tabaquismo durante el periodo de tratamiento de 90 días. ¿Quiénes exhibieron esta reversión? Pues son los que tenemos aquí: CG03725309, CG12586707, CG04988978, CG17901584 y CG21161138. Ahora, ¿quién no exhibió reversión? Pues quien no exhibió esta reversión significativa fue CG12655112 en el sitio donde se contiene el dominio EH4, cuyo estado inicial se asocia con la intensidad del tabaquismo. Ahora vayamos a la discusión del artículo. La enfermedad coronaria es un enemigo formidable para la salud pública mundial y exige constantemente métodos más efectivos para evaluar la eficacia de los tratamientos. En este contexto, la metilación del ADN, que es un proceso que regula la expresión génica, surge como un potencial biomarcador y una herramienta prometedora para poder abordar este desafío. Este estudio, cual brújula explorando un terreno desconocido, se embarcó en la tarea de analizar la asociación entre la metilación del ADN y los fenotipos y el resultado relacionado con la enfermedad coronaria en 3 cortes de base poblacional. Los resultados revelaron una conexión significativa entre la metilación del ADN y una variedad de fenotipos y resultados relacionándolos con la enfermedad coronaria, incluyendo la presión arterial alta, el colesterol alto y riesgo de eventos cardiovasculares. Un hallazgo particularmente notable fue la respuesta de 5 de los 6 loci de la prueba Precision CHD, este test de diagnóstico recientemente desarrollado para la enfermedad coronaria, a un tratamiento de 90 días para dejar de fumar. Estos cambios en la metilación del ADN se correlacionaron con cambios en la intensidad del tabaquismo, lo que sugiere su potencial como herramienta para monitorear la respuesta al tratamiento. Entre los 6 loci de la prueba Precision CHD, 3 sitios merecen atención especial: CG10-17-71-97, CG17-90-15-84 y CG27-24-36-85. ¿Qué sucede con CG10-17-71-97? Este sitio está asignado al gen KCNQ1-OT1 y este gen está relacionado con la regulación de la conductancia de potasio y la función cardíaca. Cambios en la metilación de este sitio se han asociado con un mayor riesgo de arritmias cardíacas y que esto es un factor importante en la progresión de la enfermedad coronaria. Con el sitio CG17901584, pues este sitio está ubicado en el gen CXCL1 y está involucrado en la respuesta inflamatoria. La metilación de este sitio se asocia con niveles de inflamación sistémica y este también es un factor de riesgo para la enfermedad coronaria. Y el sitio CG27243685 está localizado en el gen DHCR24. Está relacionado con el metabolismo del colesterol. Y la metilación de este sitio se asocia con niveles altos de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad, y ese es un factor de riesgo también para la enfermedad coronaria. Estos hallazgos proporcionan evidencia sólida del potencial de la metilación del ADN como herramienta para la evaluación y el manejo de la enfermedad coronaria.
Al analizar la metilación del ADN, los médicos podrían evaluar el riesgo individual de la enfermedad coronaria, ya que la metilación del ADN puede ayudar a identificar a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, permitiendo la implementación de medidas preventivas tempranas. También pueden pronosticar la progresión de la enfermedad, ya que puede proporcionar información sobre la probabilidad de que un paciente experimente complicaciones relacionadas con la enfermedad coronaria, permitiendo una mejor planificación del tratamiento. Y finalmente, pues ayuda a monitorear la respuesta al tratamiento, ya que puede usarse para evaluar la eficiencia de las intervenciones terapéuticas, incluyendo el tratamiento para dejar de fumar, y esto permite ajustes en el tratamiento según sea necesario. A pesar del potencial prometedor de la metilación del ADN, aún se requieren investigaciones adicionales para comprender los mecanismos subyacentes que vinculan la metilación del ADN con la enfermedad coronaria y para validar la utilidad de la metilación del ADN en entornos clínicos. Y ya para cerrar este video, me gustaría concluir diciéndote que la metilación del ADN se presenta como un avance prometedor en la lucha contra la enfermedad coronaria, ofreciendo la posibilidad de una medicina de precisión que permite evaluar el riesgo, pronosticar la progresión y monitorear la respuesta al tratamiento de una manera individualizada. Si bien aún quedan desafíos por delante, el camino hacia el futuro más saludable para los pacientes con enfermedad coronaria está iluminado por la esperanza que representa la metilación del ADN. Muchas gracias por su atención. Y bueno, por aquí les dejo la bibliografía y espero que se interesen por revisar el artículo. Muchas gracias.